Dinámica de los ecosistemas. La dinámica de los ecosistemas hace referencia al conjunto de cambios continuos que ocurren en el medio ambiente y en sus componentes bióticos, como pueden ser plantas, hongos, animales, entre otros. De este mismo modo, influye sobre la estructura y la apariencia del ecosistema. Los ecosistemas se componen de dos elementos base, que son el biotopo y la biocenosis. La biocenosis está conformada por tres factores: 1. Los factores bióticos, 2. Los autótrofos y 3. Los heterótrofos. Dentro de los factores bióticos se van a dar las relaciones intraespecíficas y las interespecíficas. Y los seres autótrofos son los que solo se generan su propio alimento. Los heterótrofos son los que se alimentan de los autótrofos. Este tipo de seres celulares o vivos se componen de dos tipos de células: las procariotas y las eucariotas. Las procariotas, como son las bacterias, y dentro de las eucariotas los protistas, los hongos, los vegetales y los animales. Pero también existen acelulares, como los virus, viroides y priones. Biotopo. El biotopo está conformado por los factores abióticos y los seres inertes, que son los minerales. En conclusión, el biotopo es un área de condiciones ambientales uniformes que provee un espacio vital a un conjunto de flora y fauna. Este se distingue de hábitat porque alberga todo tipo de poblaciones, mientras que el hábitat solo a una en específico. Entonces, la biocenosis se puede decir que es la comunidad abiótica, o simplemente es un conjunto de poblaciones de todas las especies que coexisten en un espacio o zona determinada. Esta se conforma de fitocenosis, zoocenosis y microbiocenosis. La fitocenosis, que es el conjunto de especies vegetales; la zoocenosis, el conjunto de animales; y la microbiocenosis, que es el conjunto de microorganismos. Dentro de la biocenosis vamos a encontrar tres tipos de ecosistemas: el ecosistema terrestre, el ecosistema acuático y el ecosistema mixto. Es decir, que en el ecosistema mixto diversas especies pueden vivir tanto en el agua como en la corteza terrestre. Superposición de ecosistemas. Ecotono. El ecotono es la zona de transición entre dos ecosistemas. A esta ruptura entre dos ecosistemas se le denomina borde, es decir, que en algunos casos hay una zona intermedia con un cambio gradual de un ecosistema al siguiente. Dinámica en los niveles tróficos. Las etapas fundamentales de esta dinámica son la recepción de la energía por parte de las plantas, la producción de la materia orgánica por parte de los productores, el consumo de esta materia por los consumidores y su ulterior elaboración, y la descomposición de la materia en componentes inorgánicos. Y por último, la transformación de los componentes en formas aprovechables para la nutrición de los productores. Es decir, que se da dentro de los productores, consumidores y descomponedores, que forman los tres niveles respectivamente. Para comprender mejor, voy a citar 5 ejemplos. Por ejemplo, el fitoplancton sirve de alimento para los crustáceos, que son comidos por peces pequeños, y estos son comidos por peces mayores, y cuando mueren son devorados por carroñeros como los cangrejos. Los conejos se alimentan de hierbas, pero son depredados por un zorro u otro carnívoro, pero estos sirven de alimentos a los gallinazos cuando mueren. También se da en las plantas.
que éstas sirven de alimentos a diversos pájaros pequeños, que a su vez estos son depredados por aves cazadoras, cuyos cuerpos serán descompuestos por bacterias y hongos. También en las abejas, que se alimentan de néctar de las flores y son víctimas de las arañas, las cuales alimentan a pájaros pequeños, y estos alimentan a felinos como el gato montés. Y por último, el maíz, que sirve de alimento para la gallina, cuyos huevos son devorados por las comadrejas, y estas a su vez por las serpientes cazadoras. Sucesiones ecológicas. La sucesión ecológica es un proceso natural en el que se produce una secuencia de cambios en la comunidad ecológica que son observables en el tiempo y en el espacio, y se debe a colonizaciones y extinciones locales de especies. Es decir, también se puede decir que es una alteración biocenótica, que se debe a acciones abióticas, acciones biocenóticas y el desarrollo de los componentes ecológicos. Existen dos tipos de sucesiones ecológicas, las primarias y las secundarias. Dentro de las primarias está la serarca, la mesarca y la hidrarca, que parten de un terreno virgen, roca madre, una playa recién formada o de una isla volcánica, es decir que debe crearse primero el suelo. Y las secundarias empiezan en un lugar que ha sufrido una perturbación, por ejemplo, un incendio, pero todavía conserva parcial o totalmente el suelo. Suelen ser más cortas. Estas sucesiones se les llaman antrópicas o naturales también. Una sucesión ecológica, para llegar a tener el grado de comunidad clímax, es decir, un ecosistema en equilibrio, tiene ciertas barreras, tanto físicas como biológicas. Hace uso de medios para llegar al biotopo, como son aire, agua, exterior e interior biológico y la locomoción. También tienen la capacidad para tolerar factores abióticos, es decir, estar en competencia. Las fluctuaciones ecológicas son los cambios en la densidad de población, que describen oscilaciones cíclicas en el número de individuos, dependiendo de variaciones estacionales de clima, disponibilidad de nutrientes, entre otros factores que son resultado de controles intrínsecos del tamaño poblacional. Estas fluctuaciones denotan una condición de equilibrio dinámico de la población. Toda población tiene una capacidad de carga o de sostenimiento, es decir, un número máximo de individuos de una población que el ambiente puede sostener en un momento dado. Estas tienen dos formas de crecer, una en forma de J y la otra en forma de S. La que es en forma de J se refiere a poblaciones con adaptación y reproducción rápida en ecosistemas variables, y la en forma de S es en poblaciones que alcanzan la capacidad de carga o de sostenimiento en ecosistemas equilibrados. Este crecimiento poblacional tiene dos factores de equilibrio, uno que es el dependiente o los limitantes de los factores bióticos, es decir, la competencia por el alimento, la luz, el agua, el refugio y la reproducción. También limitan a estos la depredación y las enfermedades. Y dentro de los factores limitantes independientes de la densidad están los desastres naturales, las condiciones físico-químicas del medio, es decir, la alteración, la contaminación, como por ejemplo una comunidad de insectos en el campo comienza a bajar el número de sus especies debido a las temperaturas y a las precipitaciones. También en una comunidad de vicuñas comienza a bajar el número de especies debido a una fuerte sequía que se da en un determinado momento. Una comunidad de conejos disminuye porque
llega a su hábitat un depredador. Como podemos darnos cuenta, los animales mantienen un ritmo de reproducción equilibrado.